Los masones son uno de los grupos más secretos de la historia. Seguramente has oído hablar de ellos. Has visto sus símbolos y, como en las películas, has escuchado teorías de conspiración locas sobre que controlan todo el mundo. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? Hoy descubriremos la verdad sobre esta antigua hermandad. Hablaremos de su origen, sus secretos y los poderosos miembros que han tenido a lo largo de la historia. Revisaremos sus momentos oscuros, asesinatos, escándalos políticos y su persecución en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia lo tiene todo: misterio, poder, corrupción y secretos guardados durante siglos. Si te gustan las sociedades secretas y conspiraciones en la historia de Estados Unidos, este episodio es para ti. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme una vez más en mi hermosa tienda de campaña. Cada semana exploramos historias fascinantes y controvertidas de todo el mundo y épocas, para siempre. Este es mi intento de comprender lo que sucede en este loco planeta Tierra. Como siempre, no lo hago solo. Hoy me acompañan varios amigos. Por supuesto, tengo a mi amigo Jaime sentado detrás del micrófono al que no le está hablando. Gracias a Dios tenemos a Alan sentado al lado, grabando con algún tipo de dron espía. Y luego, por supuesto, Christos Pakadapatos, el mismísimo fenómeno griego. Él hace que todo funcione. ¿Cómo estás, amigo? No me gusta esa chaqueta, Christos. No tenemos tiempo porque hoy vamos a hablar de los masones, ¿de acuerdo? ¿Has oído hablar de los masones antes? ¿Puedo hablar? Me alegra que preguntes. No, porque hoy los masones, seguro has oído de ellos. Si has visto una película de Nicolas Cage o un video loco en YouTube, sabes a lo que me refiero, como yo a los 14 años. Y era como, oye, está en el billete de $1. Y tú dices, no puede ser. Luego ves un búho y dices, no manches, controlan todo. Hoy vamos a profundizar en quiénes son realmente los masones, de dónde vienen y qué tipo de poder tienen actualmente. Ahora, para entender a los masones, tienes que irte hasta el 9/11 no ese, mucho antes de ese 9/11, el 11 de septiembre de 1826, está este tipo llamado Capitán Guillermo Morgan, que vivía en Batavia, Nueva York. Un día la policía llega y lo arresta, supuestamente por no pagar un préstamo. Sin embargo, muchos en el pueblo no creyeron esa versión. Ellos creen que arrestaron a Morgan por una razón completamente diferente. Ahora te voy a explicar cómo tiene sentido esto en un momento, ¿de acuerdo? El capitán William Morgan fue un héroe de la guerra de 1812, respetado y educado, con influencia en su comunidad. Y eventualmente decidió unirse a un grupo llamado los masones, pero después de ser miembro por un tiempo, algo cambió. Se volvió infeliz con la organización y se sintió traicionado por ellos, y se volvió en contra del grupo. Ahora, los masones no son como una fraternidad, no son como un club común y corriente. Bien, son literalmente la sociedad secreta más grande de todo el mundo y puede que también sean la más antigua. Es difícil de evaluar, pero en 1820, cuando Morgan vivía, no me gusta eso. Los masones estaban por todo Estados Unidos y eran parte fundamental de la sociedad. Escucha esto. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, era masón. Casi todos los padres fundadores de América pertenecían a este grupo secreto. Pero eso lo veremos en un momento. ¿Qué pasó con Morgan tras su arresto? Aquí es cuando todo se vuelve extraño. Tras ser arrestado por la policía, el capitán Guillermo Morgan desapareció sin dejar rastro. Nunca se halló su cuerpo. O sea, ¿te imaginas que este veterano de guerra tan conocido y respetado en tu ciudad simplemente desaparece y nadie sabe qué le pasó por culpa de un préstamo? Esta desaparición impacta al país, especialmente al pueblo, Nueva York, la costa este y hasta el oeste. La gente está aterrorizada y bastante asustada por todo esto. Y esto básicamente desata lo que los historiadores llaman el pánico antimasónico, y eventualmente esto se apodera de la masonería estadounidense y sacude a toda esta sociedad hasta lo más profundo. Y las consecuencias son bastante notables. Así que, después de que Morgan desaparece, miles y miles de masones en todo Estados Unidos simplemente renuncian a la organización en señal de protesta. No querían estar asociados con un grupo que podría haber estado involucrado en hacer desaparecer a alguien, probablemente ser asesinado o, ya sabes, incluso algo peor. Así que déjame darte solo un ejemplo de lo grande que fue esto. En 7 años, en Nueva York, las logias masónicas pasaron de 480 a 82. Quiero decir, eso es una reducción masiva de miembros. Así que esto realmente plantea una pregunta importante al evaluar la historia de la masonería en Estados Unidos. ¿Cómo es que el club secreto que decía ser todo sobre
ya sabes, como el automejoramiento y, ya sabes, hacer que las comunidades sean mejores y más fuertes, terminan siendo los villanos en esta teoría de conspiración y por qué estas teorías todavía los persiguen hoy en día. Entonces, para entender la respuesta necesitamos irnos muy atrás, hasta el origen real de los masones. Bien, ¿cuándo empezaron realmente los masones? Gran pregunta. Me alegra haberlo preguntado. Nadie lo sabe con certeza, ya sabes, con estas sociedades secretas. La primera mención de la palabra masón en la literatura no necesariamente indica cuándo se concibió como sociedad. Existen muchas historias y teorías sobre el verdadero origen de la organización. Una teoría popular dice que los masones son un grupo muy antiguo que existe desde hace miles de años. Según esta teoría, el rey Salomón de Israel fundó la organización en el siglo X a.C. O sea, estamos hablando de hace como 3000 años y la historia es así. Salomón, para todos mis hermanos judíos que están viendo, ¿saben quién es Salomón? Es el tipo que construyó el primer templo. Para construir el templo, contrató a un arquitecto fenicio, según la tradición oral, no necesariamente por relatos bíblicos. Que este arquitecto era un fenicio llamado Hiram Abif o Hiram Abif. Y básicamente él era este maestro diseñador que realmente diseñó el templo y lo construyó. Algunos masones creen que Salomón y Hiram Abif crearon la hermandad secreta para transmitir los misterios y secretos del templo a futuras generaciones. Existen muchas otras leyendas y teorías sobre lo que Salomón pudo haber usado, como el anillo secreto que le fue dado por uno de los arcángeles para básicamente controlar demonios y también ayudarlo a hacer esto. Hiram Abif conocía esta arquitectura demoníaca y cómo usaron fuerza sobrenatural para construir el templo. Bla, bla, bla. Esa es una teoría completamente diferente, pero déjame explicarte más sobre este tipo, Hiram Abif, porque él es como realmente fundamental para las creencias de la masonería, incluso hasta el día de hoy. Abif era un arquitecto brillante encargado de construir el templo que albergaría el tabernáculo, el Santo de los Santos. Y aquí es donde la historia se pone un poco oscura. Según la leyenda masónica, 3 aprendices que no eran dignos de conocer los secretos de la construcción y la arquitectura atacaron y asesinaron a Abif. La historia es tan importante para los masones que la recrean en sus ceremonias secretas. La usan como una alegoría, básicamente, lo que implica un significado más profundo. Ahora, los masones se tratan mucho de alegorías y esas cosas, así que podemos hablar de algunos de los rituales un poco más adelante. Ahora, algunos masones han hecho afirmaciones aún más locas sobre su historia. Aseguran que figuras históricas famosas como Julio César, Noé de la Biblia, literalmente Noé y su arca, el matemático Pitágoras e incluso Aquiles, el legendario guerrero griego, fueron todos miembros y líderes masones. Bastante loco, ¿no? Bien, ahora esto es lo que básicamente la mayoría de los historiadores y académicos modernos realmente creen. Probablemente los masones comenzaron en la Inglaterra medieval, probablemente no en el antiguo Israel, pero tal vez tomaron muchas de estas historias bíblicas para construir su propia mitología. Es menos misterioso que otras historias y tiene más sentido desde una perspectiva histórica y académica. Entonces, ¿cuál es la conexión con la Inglaterra medieval? Bueno, existen estas cosas llamadas logias especulativas, que básicamente eran como grupos honorarios, y estas logias especulativas estaban basadas en logias operativas reales. Por ejemplo, gremios reales de canteros, hombres que cortaban piedras y construían castillos, iglesias y toda la infraestructura de la Inglaterra medieval. Básicamente formaban como estos sindicatos o gremios donde todos se reunían, compartían ideas y enseñaban a otros aprendices a convertirse en maestros canteros. Y de aquí es de donde realmente evolucionó la sociedad de los francmasones, de estos artesanos medievales que básicamente construyeron toda la sociedad actual. Históricamente, los francmasones en Inglaterra eran un grupo masculino exclusivo, basado en rituales y secretos antiguos. Con el tiempo empezó a pasar algo interesante. Nobles ricos y otros poderosos de estas comunidades querían unirse a los gremios de canteros, aunque no lo eran, por lo que el gremio los aceptó como miembros honorarios. Porque piénsalo, si eres un cantero, estás tratando de construir cosas. Si algún noble de un pueblo cercano dice, oye, ¿puedo unirme a tu club? Ellos van a decir, sí, esto es genial. Vas a ayudarnos realmente a avanzar en nuestra agenda de construir cosas. Pero se volvió como un símbolo de estatus, así que empezaron a atraer a hombres bastante acomodados. Si tenías dinero, algo de nobleza y buenos contactos, podías ser francmasón sin haber tocado una piedra jamás. Y entonces, efectivamente, estos grupos se convirtieron en una especie de clubes sociales o fraternidades para los hombres más ricos, intelectuales, inteligentes y mejor conectados de toda Inglaterra.
La mejor evidencia sobre las raíces de la francmasonería viene de gremios de canteros medievales en Inglaterra. Historiadores señalan que el primer registro escrito de esto es: estos antiguos cargos, como el tipo de iniciación de los gremios francmasones, surgen en la ciudad de Shropshire, Inglaterra, cerca de 1430, hace unos 600 años. ¿Qué son estos antiguos cargos? Básicamente son una colección de documentos que establecían las reglas y la historia de la masonería, como la masonería literal. Los más antiguos datan del siglo XIV, es decir, tienen cientos de años. Estos documentos son muy importantes porque contienen una de las reglas más sagradas de la masonería. Este secreto que ningún masón podía compartir es básicamente este: ningún miembro puede revelar secretos de otro hermano si esto pone en riesgo su vida o bienes. Ahora, esta regla trata sobre guardar secretos, y sabes, es absolutamente fundamental para lo que realmente significa ser un masón hoy en día. Los antiguos estatutos también definían quién podía ser masón y quién no. Solo reclutaban hombres, así que las mujeres quedaban excluidas desde el inicio. Lo siento, damas, únanse a un equipo de lacrosse o algo así. Para ser justos con los masones, tenían ideales progresistas para su época. Era una forma de no simplemente recrear su propia religión. Querían de alguna manera avanzar. Hay algún tipo de agenda progresista y como que desviarse de la religión antigua. Así que, ya sabes, tenían estas ideas de igualdad y tolerancia, pero eso no incluía a las mujeres, ni a los siervos, ni a los hijos de esclavos. Básicamente tenías que ser de la alta sociedad para poder pagar esta cuota de membresía. Así fue durante cientos y cientos de años. Los masones y sus logias en todo el Reino Unido se reunían en completo secreto y se juntaban para discutir cuestiones espirituales, temas morales e ideas filosóficas de la época, y lo mantenían en secreto para los de afuera. Ahora, este secretismo se volvió realmente valioso y completamente fundamental para la visión del mundo de los masones. Se obsesionaron tanto con ocultar sus actividades que, en realidad, había motivos válidos para ello. Creían que sus vidas y las de sus familias estarían en peligro si el secreto se revelaba. Y así, debido a que lo que estaba en juego era tan importante, estos primeros masones crearon estos juramentos especiales de secreto, y estos juramentos eran increíblemente serios. Básicamente decían que si algún miembro revelaba los secretos de la hermandad, él mismo sería asesinado. Ese era el castigo por romper tu juramento, una sentencia de muerte. Pero aquí está el asunto. Incluso hoy en día, todavía es difícil averiguar qué hacen exactamente los masones y cuáles son realmente sus secretos. Ahora, estoy seguro de que si alguna vez has visto uno de esos, ya sabes, videos de YouTube, o incluso si solo has mirado un billete de $1, probablemente has visto algunos de los símbolos masónicos, así que déjame mostrarte uno de los más importantes, el círculo masónico. Ahora, a simple vista, parecen figuras geométricas, un círculo con un punto central y líneas a los lados. Pero para los masones, este símbolo está lleno de significado y, en general, el tipo de ritualismo masónico y la forma en que la sociedad opera está completamente basada en el simbolismo. Así que esto es cómo cada parte de este círculo representa algo más grande para los masones. El círculo representa el universo, que no tiene fronteras ni límites. Se extiende para siempre, y el punto justo en el centro eres literalmente tú. Representa al masón individual, si eres miembro, por supuesto. Y las dos líneas del otro lado representan los báculos de dos importantes santos cristianos, Juan el Bautista y San Juan el Evangelista. Ahora, el círculo masónico es uno de los primeros símbolos esotéricos que los masones usaron, y básicamente, ya sabes, esotérico si no lo sabes. Es como un tipo de simbolismo misterioso que solo ciertas personas entienden, y es un dibujo bastante simple, pero con ese significado cambia la forma en que diferentes personas lo interpretan ahora. Desde la época medieval hasta principios de 1700, la masonería continuó operando completamente en las sombras. Estaban ocultos del ojo público, reuniéndose en secreto y manteniendo todo en silencio. En 1717 ocurrió algo importante que lo cambió todo. La masonería de alguna manera sale a la luz en Londres, y aquí está básicamente la versión corta de eso. 4 logias separadas que ya habían existido durante, ya sabes, décadas, deciden unir fuerzas y se unieron para crear lo que eventualmente se llamaría la Gran Logia Unida de Inglaterra y Gales. Ahora, esto fue algo muy importante porque lo hicieron oficial en el día de San Juan Bautista y de hecho realizaron como una reunión pública. Básicamente salieron a la luz. Entonces, ¿por qué se revelan tras siglos de secreto? Nadie está completamente seguro, pero algunos historiadores piensan que la orden en realidad se estaba extinguiendo.
Perdían miembros y necesitaban reclutas para mantener viva la hermandad. Recuerda, los masones creían que sus enseñanzas beneficiaban no solo a sus miembros, sino a toda la sociedad. Cuando esta gran logia abre y se vuelve pública, ocurre algo interesante. Poco a poco, otras logias masónicas en toda Inglaterra también empiezan a rebelarse y piden unirse a esta nueva gran logia. Es como si básicamente estuvieran saliendo de su escondite una por una. Como imaginarás, no todos estaban contentos. Muchas logias en York y otros lugares rechazaron la nueva gran logia. Como líder supremo dijeron, estamos bien, haremos lo nuestro, y cada quien siguió su camino. Sin embargo, hoy en día no escuchamos mucho sobre esas logias rebeldes, porque la Gran Logia se volvió una fuerza tan dominante. Ahora, hay una historia interesante que afirma que muchas de estas logias en realidad quemaron sus propios registros históricos y documentos durante esa época. Algunos historiadores creen que esta historia pudo ser inventada o exagerada, quizá por los masones para aumentar el misterio de la organización. Digo, piénsalo. La orden era tan pública en ese momento que necesitaban crear aún más intriga para atraer a estos nuevos miembros. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que diciendo que destruyeron sus propios secretos antiguos? Entonces, ¿quién puede realmente convertirse en masón? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ¿de acuerdo? Una de las cosas más importantes de cualquier sociedad secreta es que son selectivos con respecto a quién dejan entrar. No es como un club al que te inscribes y te unes. No hay democracia en estas sociedades secretas. No puedes simplemente decidir ser miembro automáticamente y convertirte en uno. Tras hacerse públicos en 1717, los masones reciben una gran cantidad de nuevos miembros. Personas de todos los ámbitos quieren unirse, sobre todo los ricos y poderosos. Así que la hermandad comienza a expandirse como loca por toda Europa y eventualmente cruza el Océano Atlántico hasta llegar a las colonias americanas. Ahora, la primera logia masónica oficialmente en América se estableció en Filadelfia en algún momento de los años 1730. Esto tiene sentido porque Filadelfia era una de las ciudades más importantes de las colonias. Desde ahí, la masonería se expandió por las 13 colonias, y fue un movimiento masivo que no pudo ser detenido en la América colonial. Ahora, aquí hay algo que es realmente importante. Muchos de los hombres que fundaron América eran masones. Estamos hablando de, ya sabes, Jorge Washington, Benjamin Franklin, Pablo Revere. Quiero decir, la lista sigue y sigue. Y la idea que la masonería promovía eran cosas como la razón, la filosofía y la libertad. Y, ya sabes, la fraternidad básicamente como una hermandad. Estas ideas resonaron en el periodo colonial estadounidense y luego inspiraron la Revolución estadounidense. Así que cuando los colonos decidieron separarse de Gran Bretaña y crear su propio país, los masones y, de alguna manera, la filosofía masónica realmente jugaron cierto papel para que eso sucediera. Y puedes ver su influencia en los documentos fundacionales e incluso en los símbolos de Estados Unidos. O sea, mira el gran sello de Estados Unidos, que puedes ver si tienes un billete de $1 en tu bolsillo. Tiene varios símbolos que la gente asocia con la masonería. Por supuesto, tienes el ojo que todo lo ve en la cima de la pirámide, y la pirámide misma está incompleta. Historiadores debaten el verdadero significado de estos símbolos y la influencia real de los masones en los símbolos estadounidenses. Sin duda, la masonería está profundamente ligada a la sociedad estadounidense temprana. Incluso he escuchado ciertas teorías de que, ya sabes, la pirámide es como el símbolo de, como, ya sabes, construcción antigua, sabiduría antigua, que los masones afirman que ellos, ya sabes, poseen. Y además, el hecho de que esté inacabada muestra que los masones están trabajando constantemente, siempre están construyendo para formar una sociedad mejor. Ahora, hay muchas otras teorías que estoy seguro que puedes encontrar ahora. Sobre el capitán Guillermo Morgan, ¿recuerdas a ese tipo que mencioné al inicio y que desapareció? Su desaparición en 1826 fue un punto de inflexión para la masonería en Estados Unidos y cambió todo para la organización. Él se sintió traicionado por esta organización por una razón poco clara y decidió actuar. Supuestamente planeaba escribir y publicar un libro que expondría todos los secretos de los masones. Rituales, símbolos, apretones de mano, todo. Antes de publicar su libro, Morgan fue arrestado y desapareció misteriosamente. Nunca hallaron el cuerpo y muchos creían que los masones mataron a Morgan para evitar que revelara sus secretos. ¿Te imaginas lo impactante que fue para un masón o ciudadano común escuchar que un héroe de guerra que quería escribir un libro simplemente desaparece? Este caso es ahora un escándalo nacional y aparece en todos los periódicos. Una sociedad secreta hace desaparecer a uno de sus miembros, lo que indigna a la gente por el titular. Y el escándalo es tan grande que en realidad lleva a la creación de un nuevo partido político que literalmente se conoce como el Partido Antimasónico.
Ahora, este fue como el tercer partido que recibió un montón de apoyo en la política estadounidense. Y todo su propósito era oponerse a la masonería porque la veían como una influencia corruptora en la democracia estadounidense. Ellos pensaban que los masones tenían demasiado poder y que básicamente lo usaban como un gobierno en la sombra para controlar al gobierno. Y puedes ver su postura, ¿verdad? Muchos de los primeros fundadores estadounidenses y algunas de las personas más poderosas en la historia de Estados Unidos forman parte de este grupo. No están gobernados por ningún tipo de organismo regulador, pueden operar libremente en las sombras, así que ellos sentían que tenían razón. Estas personas se reúnen, crean políticas e impulsan una agenda sin supervisión del gobierno. El caso Morgan devastó a la masonería estadounidense. Miles de miembros renuncian porque no quieren ser asociados con lo que le pasó a este tipo ni arriesgar sus vidas. Muchas logias tuvieron que cerrar porque perdieron muchos miembros. La masonería estadounidense tardó cerca de 40 años en recuperarse de este escándalo. La organización reconstruyó su reputación y atrajo nuevos miembros que no recordaban el asunto de Morgan. Aunque los masones tuvieron controversias y escándalos, siguieron atrayendo a personas prominentes en la historia. Ya mencioné a algunos, ¿verdad? Como George Washington, pero incluso hay otros como James Monroe, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, incluso Gerald Ford. Son muchos presidentes y aún más personas conectadas, no solo líderes de Estados Unidos, por ejemplo, Winston Churchill, quien lideró Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores, fue masón. Mark Twain también fue masón. Y escucha esto, incluso Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres en caminar sobre la Luna, supuestamente era masón. Quiero decir, la organización ha sido el hogar de hombres de, ya sabes, orígenes y profesiones increíblemente diversos. Vienen de distintos campos, pero los une que, especialmente ahora, suelen estar muy bien conectados. La mayoría de ellos eran, ya sabes, bastante ricos y la mayoría tenía algún tipo de interés en el secreto o una filosofía sobre cómo mejorar a uno mismo o la sociedad, y todos estaban unidos por los lazos de hermandad, así que ahora la masonería estadounidense tradicionalmente ha estado compuesta en su mayoría por hombres blancos. Aunque los afroamericanos no estaban totalmente excluidos de los ideales de hermandad, existe una historia paralela muy importante de entender. Te contaré sobre Prince Hall. En 1775 era un hombre negro libre en Boston, antes de la Revolución Americana. Bien, entonces recuerda que la esclavitud todavía es legal y está muy extendida en toda América. Prince Hall y otros 14 hombres negros libres fueron iniciados en una logia militar británica. Esto es muy importante porque fueron aceptados en la masonería cuando el racismo era legal y prevalecía en ese país. Así que después de la Guerra de la Independencia, Prince Hall y estos otros hombres solicitaron formar su propia logia y básicamente pidieron permiso para iniciar una logia masónica específicamente para estadounidenses negros. En 1784, la Gran Logia de Inglaterra otorgó la Carta Constitutiva a la Logia Africana número 459, convirtiéndose en la primera logia de masones negros en Estados Unidos. Prince Hall se volvió gran maestro de lo que después se llamaría Masonería Prince Hall. Esta tradición paralela de la masonería les dio a los afroamericanos un espacio donde básicamente podían practicar estos ideales masónicos. En una época en la que enfrentaban una discriminación brutal y estaban efectivamente excluidos de la sociedad blanca en toda América, la masonería Prince Hall creció y floreció a lo largo de los años y se convirtió en una institución realmente importante para la comunidad afroamericana. Muchos líderes afroamericanos destacados como activistas, educadores y políticos fueron masones Prince Hall. La organización proporcionó una red de apoyo y se convirtió en una plataforma para realmente desarrollar habilidades de liderazgo y dar acceso a una sociedad prominente de otros afroamericanos acomodados, que por lo general estaban excluidos de la sociedad. Sin embargo, la relación entre la masonería Prince Hall y los masones estadounidenses convencionales tiene una historia realmente extraña y complicada. Por racismo, la masonería estadounidense convencional no reconoció por mucho tiempo la legitimidad de las logias Prince Hall. Básicamente decían, sí, ellos no son masones reales. Y este reconocimiento no llegaría en muchos lugares hasta como el siglo XX e incluso el siglo XXI. Estamos hablando de hasta los años 2000. Para que veas lo mal que estaba la situación para muchos masones negros en Estados Unidos.
Déjame compartir una cita de Alberto Pike, quien fue un masón muy destacado. En 1875, Alberto Pike escribió sobre la masonería Prince Hall. Él afirmó: «Yo asumí mis obligaciones de hombres blancos, no negros. Si debo aceptar a hombres negros como hermanos o dejar la masonería, la dejaré». Es impactante leer esto. Recuerda que Alberto Pike, además de reescribir el rito escocés y la masonería en Estados Unidos, también fue general confederado. Puedes imaginar que este tipo no entendía la lucha de los negros en Estados Unidos. Pero esta era una realidad muy real del racismo que existía dentro de la masonería hasta hace relativamente poco. Así que desde el periodo de reconstrucción después de la Guerra Civil hasta bien entrado el siglo XX, la masonería Prince Hall siguió creciendo a pesar del racismo horrible que los afroamericanos enfrentaban todos los días. El KKK resurgió en el siglo XX, pero esta vez ocurrió algo diferente. La masonería estadounidense habló públicamente y de manera bastante fuerte en contra del Klan. Incluso establecieron una regla que prohibía a cualquier masón unirse a ese grupo de odio. Aunque la mayoría de los masones históricamente han sido blancos, también existe una larga tradición de masones en una organización multiétnica. Obviamente Príncipe Hall, pero ya sabes, el grupo ha tenido miembros de casi todas las razas y de casi cualquier fe que puedas imaginar. Y debido a esta ideología pluralista, lo que significa que, ya sabes, aceptan a personas de muchos orígenes diferentes. La orden secreta eventualmente entraría en conflicto directo con el surgimiento de los partidos nacionalsocialistas alemanes y el fascismo italiano en Europa durante las décadas de 1920 y 1930, así que para 1933 el partido nazi bajo el mando de Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Ahora, si estudiaste la Segunda Guerra Mundial o has visto alguno de nuestros videos sobre la Segunda Guerra Mundial, sabes que los nazis predicaban una ideología bastante odiosa, creo que eso ni siquiera hace falta decirlo. Ellos atacaron a todo tipo de grupos, tanto dentro de Alemania como en otros países, y uno de esos grupos eran en realidad los masones. Y puedes pensarlo desde, ya sabes, la perspectiva de cualquier dictador, porque un dictador como Adolf Hitler se sentiría amenazado por los masones, ¿verdad? Bueno, Hitler quería tener control total sobre todo y todos. La idea de una organización secreta con rituales, creencias propias y sin lealtad al dictador, que promovía superación y ayuda comunitaria. Aunque no fuera lo que hacían, sino lo que él oía, todo eso amenaza directamente su gobierno y régimen. Él no podía permitir una organización secreta fuera de su control. Por eso, otros líderes nazis compartían la opinión de Hitler sobre los masones. Hermann Göring fue uno de los nazis de mayor rango en el partido. En 1933 declaró oficialmente: «En la Alemania nacionalsocialista no hay lugar para la masonería». Esa fue básicamente una advertencia, ¿verdad? Los nazis dejaron claro que los masones no eran bienvenidos en su nueva Alemania y actuaron en consecuencia. El 8 de enero de 1934, el Ministerio del Interior alemán emitió una orden oficial. Ordenaron que todos los masones y todas las organizaciones masónicas fueran disueltas. También ordenaron que todas las propiedades pertenecientes a las logias masónicas fueran confiscadas. Eso significa que el gobierno básicamente se apoderó de todo lo que poseían los masones, no solo su dinero o sus documentos, sino literalmente sus edificios. Cualquier cosa relacionada con los masones ahora era propiedad del régimen nazi. Luego, el 8 de agosto de 1935, Adolf Hitler hizo un anuncio. Declaró la disolución final de todas las logias masónicas en Alemania. Y eso fue todo. La masonería fue prohibida oficialmente en todo el país. Pero aquí está la pregunta: ¿qué les pasó a los masones que se negaron a renunciar a su orden? ¿Qué les pasó a aquellos que no quisieron abandonar su membresía? ¿Por qué los masones eran una amenaza para Hitler y el régimen nazi? Muchos de ellos en realidad fueron enviados a campos de concentración si los atrapaban. O sea, piénsalo, los masones eran reunidos y enviados a estos campos de concentración. Me refiero a los lugares donde millones de judíos, romaníes, homosexuales y otros fueron encarcelados, torturados y asesinados en el Holocausto. Ser masón en la Alemania nazi podía costar la vida. El 8 de mayo de 1945, los nazis se rindieron a los aliados. En septiembre de ese año, Japón imperial aceptó la derrota y la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente tras 6 años de conflicto. Aunque la guerra terminó, el mundo no sería pacífico de inmediato. Comenzó un nuevo tipo de guerra. El Occidente democrático, liderado por los Estados Unidos, y el bloque comunista de Europa del Este, liderado por la Unión Soviética, ahora estaban en una guerra fría. Ahora, como probablemente sabes, esta fue la Guerra Fría. Porque nunca pelearon directamente entre sí, pero obviamente eran enemigos. Y como resultado, ambos bandos estaban usando operaciones secretas, inteligencia y otros medios clandestinos para básicamente lograr sus objetivos.
En Italia, una logia masónica se uniría a esta guerra. Italia fue uno de los países que muchos en Occidente temían que adoptara el comunismo. Obviamente, sus sentimientos fascistas durante la Segunda Guerra Mundial sugerían que los partidos comunistas crecían en Europa. Y existe una preocupación real de que esto caiga bajo la influencia soviética. Y así fue en una logia masónica sombría donde fuerzas anticomunistas se reunían y planeaban en secreto, y esa logia se llamaba Propaganda. O P2, ¿quién la dirigía? El que llegó a ser líder de P2 fue, escuchen, solo un fabricante de colchones conocido como el rey de los colchones de Toscana. El nombre del hombre era Lizio Gelli, y él era el líder de esta logia, y de hecho tenía algunas mascotas en la logia, una cobra real, literal. Eso lo dice todo sobre su personalidad. Era excéntrico y loco, y gracias a sus vínculos con fascistas y masones, Gelli hizo amigos muy poderosos. Y uno de esos amigos era un noble italiano llamado Príncipe Junio Valero Borghese. Este sujeto fue un fascista radical durante años y la gente lo llamaba el Príncipe Negro. Sirvió como comandante de la Marina en la Italia de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial y literalmente intentaron derrocar al gobierno italiano. Un golpe de Estado es cuando buscas tomar el gobierno por la fuerza. Miembros de la P2, incluida Gelli, participaron en un intento de golpe de Estado en los años 70 como parte de esta logia masónica y partido de propaganda. Eso no era todo. Gran parte de estas operaciones anticomunistas incluía acciones de bandera falsa. Las operaciones de bandera falsa son ataques realizados por tu propio grupo para aparentar que fueron hechos por el enemigo. Estos ataques terroristas eran parte de la llamada estrategia de la tensión. Muchos de estos grupos eran organizaciones políticas, pero otros actuaban como grupos cuasi terroristas que realizaban atentados y ataques. La P2 en Italia estaba vinculada a todo eso. No solo participaba en terrorismo, sino en otros crímenes. El grupo también estaba involucrado en un montón de tratos financieros muy turbios a través de un banco llamado Banco Ambrosiano, y este era una institución financiera importante en Italia. No era algo pequeño ni insignificante, era una gran fuerza bancaria, así que para fines de los 70 el Banco Ambrosiano estaba en el centro de un gran escándalo. Se sospechaba que el banco lavaba dinero para la mafia, cometía fraudes financieros ligados al Vaticano y financiaba grupos extremistas de ultraderecha globalmente. Quiero decir, era enorme, y el jefe del Banco Ambrosiano era un tipo llamado Roberto Calvi. Ahora la gente básicamente le puso el apodo de El Banquero de Dios porque hacía gran parte del trabajo financiero para el Vaticano. Ahora, adivina qué. Calvi, el tipo a cargo de este banco, también era miembro de la P2, una especie de asociación masónica en Italia. Por el escándalo del Banco Ambrosiano, la policía anticorrupción investigó a miembros de la P2, incluido su líder Lizio Gelli. La investigación llevó a un allanamiento en la villa de Lizio Gelli en 1981. Durante el allanamiento, la policía halló documentos que comprobaban la participación de la P2 en delitos y, lo más impactante, una lista de sus miembros. Cuando la policía la revisó, no podían creer lo que veían. Esto incluía altos mandos del ejército italiano, altos miembros de la policía, parlamentarios y directores de grandes corporaciones. O sea, básicamente, ya sabes, no quiero exagerar, pero algunas de las personas más poderosas de toda Italia en ese momento. Entre los nombres en esa lista estaba Silvio Berlusconi. Ahora, tal vez recuerdes ese nombre, porque más tarde llegaría a ser primer ministro de Italia en varias ocasiones. Y descubrir que él era miembro de P2 fue impactante, así que incluso después del arresto de Gelli, los posibles crímenes de P2 no se detuvieron. Cuando el Banco Ambrosiano cayó en 1982, el Banco del Vaticano perdió 250 millones, eso es un cuarto de billón, y alguien tenía que pagar por esa pérdida. Y luego sucedió algo que sacudió a todo el mundo de la masonería. ¿Recuerdas a ese tipo, el banquero de Dios, Roberto Calvi? Lo hallaron colgado bajo el puente Blackfriars en Londres en 1982. Ahora ves que ese lugar no es una coincidencia. Los Blackfriars eran una orden que existía al mismo tiempo que los Caballeros Templarios. Muchos creen que los Caballeros Templarios tienen relación con el origen de la masonería. Colgar a alguien en el puente Blackfriars enviaba un mensaje a quienes entendían el simbolismo masónico. En 1982, el Gran Oriente de Italia, principal organización masónica del país, abolió definitivamente la P2 y la expulsó. La P2 muestra cómo sociedades secretas pueden ser usadas por movimientos extremistas con fines malvados. Pero aquí está el punto. Para la mayoría de los masones, el caos y crimen de la P2 en Italia fue impactante.
Lo vieron como una mancha terrible para la hermandad, algo que iba en contra de todo lo que la masonería se suponía que representaba. Entonces, ¿dónde nos deja eso hoy? Hay millones de masones en todo el mundo, presentes en casi todos los continentes, desde Estados Unidos hasta Japón, Europa y Sudamérica. Y aquí está lo importante que hay que entender. Muchos de estos masones están realmente dedicados a mejorarse a sí mismos, a mejorar su comunidad. Es como un grupo social donde los hombres mayores se reúnen. Esa es mi opinión. En general, no creo que todos ellos formen parte de alguna conspiración maligna. La masonería ha sobrevivido porque ha podido adaptarse y cambiar con los tiempos en ciertos momentos de la historia estadounidense. Están reunidos con algunos de los intermediarios más poderosos en la historia de Estados Unidos para impulsar una agenda. A veces, como hoy, creo que solo son un grupo de viejos que se reúnen a hacer rituales. Han cambiado su reclutamiento y organización para adaptarse al mundo moderno. Una de las órdenes superiores más conocidas de la masonería son los Shriners. Seguramente los has visto en desfiles usando sus sombreros rojos fez o manejando esos carritos pequeños. Los Shriners empezaron como un grupo dedicado a la diversión y eventos comunitarios y hoy continúan con esa labor. Básicamente están ayudando a sus comunidades a través de redes de hospitales Shriners para niños y estos hospitales literalmente brindan atención especializada para los niños y a menudo atienden a los pacientes sin importar su capacidad de pago. Y es una misión bastante noble. Entonces, ¿qué es exactamente la masonería? La verdad es que la masonería significa cosas diferentes para distintas personas y no hay una sola respuesta sencilla, ¿verdad? Estas frutas misteriosas probablemente vienen de la Europa medieval o incluso del antiguo Israel y llegan hasta el día de hoy, ¿verdad? Y parece que el núcleo de la organización se ha mantenido más o menos igual. Es una hermandad de hombres que buscan mejorar, fortalecer sus comunidades y crear buenas conexiones con personas locales. Así que, a lo largo de su largo recorrido por la historia, los masones han sido un montón de cosas diferentes. Han sido grupos que realizaban rituales extraños e inusuales en la Europa medieval, y también han sido una especie de organización prototipo de derechos civiles como la de Prince Hall. La masonería luchaba por la dignidad e igualdad negadas a los afroamericanos en Estados Unidos. Han sido un símbolo de esperanza para aquellos masones que estaban básicamente atrapados en la Alemania nazi, desde fundadores de Estados Unidos y sus ideales hasta grupos terroristas en Italia, ¿verdad? Este tipo de grupo y su secretismo han sido usados por muchas agendas en todos los ámbitos. Los masones lideraron la Revolución Americana, las independencias en Sudamérica y la Revolución Francesa, y en muchos sentidos ayudaron a unificar Italia cuando estaba dividida en tantos estados diferentes. No puedes ignorar el lado oscuro, ¿verdad? Siempre ha existido en la institución. Y así como sucede con cualquier organización que es tan grande, tan complicada y realmente tan secreta, quiero decir, desde la desaparición de William Morgan hasta los crímenes de la P2 en Italia, la masonería ha estado envuelta en escándalos y corrupción. Creo que es útil, al analizar esta organización, comprender lo bueno y lo malo. Sinceramente pienso que esto es importante para entender a la humanidad en general. Las personas, así como las instituciones creadas por personas, son complicadas y pueden hacer cosas buenas y pueden hacer cosas malas, pueden inspirar y pueden corromper. Creo que los masones ejemplifican esta dualidad o complejidad. Así que ahí lo tienes. Esa es toda la historia. Lo mejor que puedo hacer en una hora sobre quiénes son los masones, sus orígenes misteriosos y su papel en el mundo actual. Y ya sea que los veas como una fuerza para el bien o el mal, o como algún tipo de grupo secreto que controla todo, creo que hay algo seguro. Los masones han dejado una huella innegable en la historia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y siguen fascinando a la gente hasta el día de hoy. Así que ahí lo tienes, esa es la breve historia de los masones alrededor del mundo. Esa siempre ha sido mi opinión. He conocido masones, incluidos masones de Prince Hall negros en Florida, como esos tipos blancos, ya sabes, de 80,000 años, sentados en logias masónicas en Boston. Hoy en día, con el estancamiento actual, no creo que tengan el poder que tenían en la América colonial. Esa es mi suposición. Básicamente tenías a un grupo de tipos que estaban tratando de formar un golpe de estado contra, ya sabes, el gobierno británico, la corona. Todos se reúnen y dicen, está esta organización donde hablan de filosofía, información privilegiada y nuevos negocios. Y es como una fraternidad de muy alto nivel a la que pagas cuotas para entrar, y todos entran y comparten ideas entre ellos.
Y luego pueden ir a diferentes países y unirse al pequeño club social de allá. Piensa en cualquier club social que exista. Sabes, en Nueva York tienes Soho House y tienes, ya sabes, Zero Bond. Tienes estos lugares a los que la gente va, donde pagan dinero para fraternizar con otras personas de estatus y riquezas similares. Y creo que así era en la América colonial, que se reunían y formaban estas ideas. Dicen, deberíamos rebelarnos, iniciar una revolución. Los impuestos son injustos, no los acepto. Podemos ser un país independiente y hacernos ricos sin depender de la corona. George Washington con tantas tierras podría ser muy rico. Así que todos se juntan y dicen, oye, vamos a formar esta pequeña coalición dentro de la sociedad secreta, básicamente para derrocar a los británicos. Y muchos de los ideales que fundan la masonería, en términos de, ya sabes, igualdad y fraternidad, todas esas cosas que luego se impregnan en la Declaración de Independencia, la Constitución, y luego, poco a poco, dicen, muy bien, estamos fundando nuestro propio país. Vamos a usar nuestros propios símbolos que hemos estado usando durante, ya sabes, 400 o 500 años, y ahora los tenemos en el dinero, y la gente lo ve y dice, oh, estas personas controlan todo. Creo que si los conoces ya no tienen tanto control. Seguramente aún hay sociedades secretas controlando cosas hoy en día. Si tuviera que apostar, no creo que sean los masones. Creo que probablemente es otro grupo del que no sabes nada. Probablemente escucharás de ellos en unos 100 años y dirás, oh, estas personas en realidad estaban haciendo todo. Tal vez sea el Bohemian Grove, quién sabe, ¿verdad? Mi punto es que creo que los masones históricamente tuvieron mucho poder y hoy en día realmente no lo veo. Pero, quién sabe, digo, ¿eres masón? ¿Conoces personas que sean masones? Me encantaría saber qué piensas. ¿Hay algo que se me haya pasado en esto? ¿Hay algo que omití? Me encantaría saber qué piensas. Por favor, deja un comentario si hay algo en lo que me equivoqué. Leo todo. YouTube y Spotify, dime. Digo, ¿tú qué piensas, Juristos? ¿Crees que los masones están controlando todo? ¿Crees que esa es la razón por la que perdiste el cabello? Posiblemente. Es una locura que sean la sociedad secreta peor guardada y nadie lo sepa. Eso es lo que digo, ¿verdad? O sea, Manly P. Hall publica todo un libro como en los 19, ya sabes, principios de 1900, mostrando todo lo que hacen. Yo creo que se mueve, cambia y se vuelve distinto. ¿Tengo un episodio sobre él? Tenemos un episodio de Manly P. Hall y varios de sociedades secretas. Puedes encontrarlos en la descripción o dar clic en ellos. El comentario principal de este video recibirá mercancía gratis, así que te encontraremos de alguna forma. Usaremos nuestras conexiones secretas para encontrarte y enviarte una sudadera si eres el comentario principal. No puedes negarte. Chequen nuestros otros canales, Campamento de Religión y de Historia. Si les gustan, profundizamos mucho. También pueden verme en la carretera con Marc Gagnon en vivo. Consigan boletos. Estoy haciendo, digamos, una hora de comedia stand-up, más o menos. A veces son 58 minutos, a veces es una hora también, pero está más o menos en ese rango. Me encantaría verlos en el show. Después me tomo fotos con todos, me dan la mano y si eres masón, puedes darme el saludo secreto. 10 charlas, damas y caballeros, otro episodio de Campamento. Gracias por acompañarme cada semana. Suscríbanse, comenten y den like. Eso nos ayuda con el algoritmo. Nos vemos la próxima vez. Paz.